Sí, bueno, muy bien. Buenos días y muchas gracias a la Fundación por acoger este acto y por impulsar este proyecto, en la que pues, yo creo que hemos participado todos con muchas ganas y hemos compartido muchos momentos de debate intenso y seguramente con muchas ideas compartidas. Entonces, en esta mesa, como comentaba Manuel, vamos a entrar ya en los impuestos concretos, en el IBI, que es el impuesto estrella de las arcas municipales y, como no, el tema de valoración catastral. Será Manuel quien ha sido el redactor del capítulo, quien nos va a exponer sus ideas y qué soluciones plantea. Y por otro lado hablaremos del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, que tendremos a Rafa Arizkun, que por causas ajenas a su voluntad no puede acompañarnos hoy, pero que estará vía online y que también pues, nos explicará sus reflexiones sobre el tema. Y luego pues, abriremos el coloquio con nuestros invitados. Así que ya sin más, Manuel. Nada, muchas gracias, Nuria. Bueno, este capítulo lo hemos hecho conjuntamente María González Cuervo, de Uría, y yo, y intentamos abordar en la medida de lo posible, ¿no? Porque la verdad es que es muy amplio la materia en relación con la valoración catastral y toda la complejidad que genera, muchas de la cual ya se tratan en las cuestiones transversales, y el impuesto sobre bienes inmuebles, ¿no? Voy a intentar ser concreto, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista el espíritu de este proyecto. Pues al final se trata de poner de manifiesto cuestiones que afectan, es decir, las fundaciones, impuestos y competitividad, ¿no? Funciones que afectan directamente a la competitividad. Sin duda, algo que afecta a la competitividad es la inseguridad jurídica, la litigiosidad, la desviación con los principios de capacidad económica, y yo creo que añadiría también, y que esto es común, ¿no?, a todos los impuestos locales, toda la problemática de costes de gestión, que no hablamos, es decir, hablamos de que son los impuestos quizá con menor capacidad recaudatoria si los comparamos con los principales del Estado, pero no es nada despreciable, y a veces la comparativa entre el coste de gestión a nivel contribuyente, pero creo que también, por supuesto, a nivel ayuntamiento, hacen que esa proporción, yo creo que en el caso de la tributación local el coste de gestión absorbe una parte muy relevante, y que es una reflexión que se debe hacer, ¿no? Hasta qué punto tiene sentido que para recaudar X se requiera un coste, un esfuerzo, y se genere una problemática y una litigiosidad que a lo mejor no tiene mucho sentido. Quizá probablemente no, seguro, en el caso del impuesto sobre bienes inmuebles es el impuesto más eficiente y más eficaz, y bueno, quizá presente menos litigiosidad, lo digo entre comillas, ahora veremos todos los problemas que genera, que no son pocos, pero sin duda es el que supone prácticamente la mitad de los ingresos que obtienen los ayuntamientos en base a sus impuestos, y su eficacia recaudatoria está en torno al 90%, ¿no? Esto es una de las cuestiones que analizamos, y que está también muy vinculada a las garantías que tiene el cobro del IBI, que también son extraordinarias en relación con el resto de impuestos. Es decir, al final, si el IBI no se paga, pues hay una hipoteca legal tácita, hay una afección real que hacen que alguien lo tenga que pagar al final. Luego abordaremos un poco los problemas que genera esto, ¿no? Entrando ya un poco en materia, ¿no? Lo primero que nos planteamos, como hemos hecho en el análisis de todas las figuras impositivas, es si la valoración catastral, que es la base, como sabéis, del impuesto sobre bienes inmuebles, cumple con los principios básicos, ¿no?, de nuestro sistema en cuanto a capacidad económica, igualdad, progresividad, no confiscatoriedad, principio de eficacia, incluso principio de buena administración. Estamos con un sistema objetivo. Sí. Pasamos así. Desde encima tengo una contractura y ya me cuesta. Te lo paso yo si quieres. No, ya por. Gracias. Si no te tienes que girar. Sí.
Vale, como os decía, ¿no? Es decir, lo primero que analizamos, es decir, estamos con un sistema objetivo que ha dicho el Tribunal Constitucional que, ojo, como no reúna unos mínimos, puede ser cuestionado, ¿no? Y es el primer análisis que tenemos que hacer. Tiene que ser es un sistema objetivo de valoración y con unos criterios objetivos y que yo creo que aplican a todo el territorio común. Las haciendas forales tienen sus sistemas, evidentemente análogos al sistema de valoración catastral en territorio común y muy vinculado evidentemente a algo tan complejo, dinámico y variable. Es un concepto jurídico indeterminado, evidentemente, lo ha dicho el Tribunal Supremo, como la valoración inmobiliaria. La valoración inmobiliaria es lo que está como digo yo, en el principio y en el final de este sistema, ¿no? En el principio porque el sistema de valoración nace de unos estudios de mercado que analizan esa realidad inmobiliaria tan diversa que puede haber y a través de un sistema, de un mecanismo, de unas normas técnicas de valoración llegan a un valor que necesariamente tiene que estar por debajo del valor de mercado, ¿no? Y para asegurar esto se aplica un coeficiente que se llama de relación con el mercado, que viene a ser la mitad del valor calculado con esta metodología. ¿Qué problemas encontramos aquí? Bueno, lo primero en cuanto a valoración homogénea. Ahí pongo en ese cuadro el dato. Es decir, desde el punto de vista de los contribuyentes, decir, la metodología es común. Ahora entraremos si puede ser mejor, peor, pero hay una metodología común, hay unas normas técnicas de valoración catastral que vienen del año 93 y hay un texto refundido de la ley de catastro y sin embargo tenemos y hay una realidad que es el mercado inmobiliario, que es absolutamente dinámica, con crisis inmobiliarias, con momentos de boom económico y que ciertamente parece que no transcurre en paralelo lo que es la valoración catastral con la situación inmobiliaria. Al final dices, ¿de qué depende esto, no? Es decir, ¿por qué un valor catastral se actualiza y otro no? Pues al final, aquí yo creo que la crítica que hacemos sobre todo es la falta de previsibilidad del sistema. Es decir, al final, ¿por qué un contribuyente con un inmueble que puede ser idéntico al de otro que está en el municipio de al lado, resulta que tiene valores catastrales absolutamente dispares e incluso, eso ya entra dentro, ya hablaremos del principio de autonomía financiera de los municipios, cuotas también absolutamente dispares? ¿Qué sentido tiene esto, ¿no? Desde el punto de vista del principio de igualdad, ¿no? de justicia tributaria. Y es una de las principales críticas que creo que podemos hacer al sistema. Tenemos ponencias incluso anteriores a las normas técnicas de valoración catastral, incluso a la ley al texto refundido de la ley de catastro. Es decir, ¿cómo se sostiene esto? Creo que es la de Vigo, creo que es del año 81, si no recuerdo mal. Luego hay ponencias más recientes y al final uno de los problemas de la falta de objetividad del sistema es que no hay un criterio, hay una recomendación que a los 10 años pues sí deberán revisarse, pero no hay un sistema que permita adecuar la realidad, la valoración catastral a la realidad, y a partir de aquí pues surgen infinidad de problemas, ¿no? Si quieres. Entonces, vamos, los he englobado aquí en varios. Pues tenemos problemas sobre la propia metodología de valoración, es decir, porque la metodología de valoración catastral no es la misma que la de valoración inmobiliaria. Evidentemente bebe de ella, pero por ejemplo tenemos una orden ECO para valoración a efectos de garantía inmobiliaria, que es, digamos, donde está más reglado ese sistema, que recoge infinidad de elementos que no se tienen en cuenta en la valoración catastral. Esto en cuanto a la metodología. Luego, en cuanto a los procedimientos en sí de valoración catastral, lo que decíamos, ¿no? La ponencia de valores es el instrumento que permite llegar a un valor catastral concreto, ¿no? Estas ponencias de valores, también lo ha dicho el Tribunal Supremo, no son reglamentos, tienen esa naturaleza cuasi reglamentaria que genera una problemática, sobre todo a la hora de impugnar un valor catastral. Tenemos situaciones absolutamente insostenibles para mí, y son reales, de que en función del valor catastral del inmueble tienes una vía de recurso que va a acabar en la Audiencia Nacional y otra que va a acabar en un TSJ, y en un caso se puede anular
el valor catastral y en otro caso por defectos de la propia ponencia de valores, y siendo la misma ponencia desde el punto de vista de un TSJ, pues puede llegar a una solución distinta, ¿no? La impugnación directa de la ponencia de valores pues tiene su vía, pero es evidentemente mucho más restringida, porque la realidad es que nadie se plantea, o muy pocos son los que se plantean impugnar directamente una ponencia, si no es cuando recibe la notificación de los valores catastrales, y es cuando se lo plantea, ¿no? Y encima con la circunstancia de que aquel que recurre su valoración catastral podrá anular esos valores y tener y se produciría esa reviviscencia de la ponencia anterior, nos iríamos a la valoración anterior dejando sin efecto la nueva, y el vecino de rellano, pues a lo mejor si no lo ha impugnado, pues ese mantendrá su valor catastral conforme a la nueva ponencia que ha dicho un tribunal que no responde a que no está suficientemente motivada, o por cualquier circunstancia que haya determinado su unidad, ¿no? Esto yo creo que desde luego quiebra completamente el principio de igualdad, ¿no? entre los contribuyentes. Es decir, toda esa problemática de la impugnación y luego lo que es la aplicación, ¿no? El problema de la dualidad, cuando nos encontramos con que vas al ayuntamiento cuando has conseguido, tras ese, como define el Tribunal Supremo, peregrinaje impugnatorio, que te lleva 10 años, que además, como no se suspende la efectividad de ese valor catastral, pues sigues abonando, puedes estar acumulando ahí 15 años de IBIS pagados incorrectamente, y entonces, bueno, llamas a la puerta del ayuntamiento y ahí te puedes encontrar con que no, es que le ha prescrito, solo le devolvemos los últimos 4 años, con la complejidad de si el que recurrió de manera directa el valor catastral es en principio podrá recuperar desde el origen, pero ¿qué ocurre si es un segundo propietario que ha adquirido el inmueble, que llama a unos técnicos para que le revisen ese valor catastral de ese inmueble que ha adquirido, cuya ponencia es de hace más de 10 años, y le dicen esto está mal, aquí hay determinados errores, y consigue que le reduzcan el valor catastral, o lo hace incluso cuando ya ha tenido varios años el inmueble, entonces llama a la puerta, oiga, esto está mal. Ahí el Supremo pues ha reconocido en la subsanación de discrepancias esa aplicación retroactiva, ¿no? Pero al final uno de los fines de catastro es la correcta valoración de los inmuebles, la correcta descripción catastral. Yo creo que esto es uno de los principios básicos y que debería de velar, ¿no? Es decir, así como el registro de la propiedad tiene un tracto sucesivo en la titularidad, pues entendemos que en la descripción catastral debería de haber también un tracto sucesivo estableciendo cómo tiene que estar valorado el inmueble, en función que luego habrá que analizar si esas discrepancias valorativas vienen por una omisión del deber de declarar, obviamente, o vienen, lo que en su caso daría lugar a que el ayuntamiento, si se ve perjudicado, reclamara, pero también cuando hay errores, o ya no errores, sino discrepancias de valoración o cambios de criterio, si el contribuyente puede reclamar lo que en principio padeció de manera incorrecta, ¿no? Uno de los puntos que tocamos es toda la problemática con el suelo, ¿no? Con la valoración de suelo. Hay una sentencia del Supremo de 30 de mayo del 14 que produjo un cambio en el sistema, en el criterio en la definición incluso de cuándo se podía considerar un inmueble como urbano, pero sigue generando de hecho mucha problemática, ¿no? Es decir, aquí lo que proponemos de hecho es, oiga, si tienes un inmueble, un suelo en este caso, que el planeamiento prevé que lo puedes destinar a residencial, y tú vas a pedir una licencia y resulta que no te la van a dar porque falta no sé qué trámite, porque reparcelación, porque lo que sea, es decir, no tiene mucho sentido que aquellos suelos que no pueden desarrollarse conforme a su finalidad tengan que soportar una carga más próxima a aquellos que no tienen ningún tipo de límite. Sé que hay unos coeficientes que permiten acomodar esto, pero al final hay mucha confusión y muchos criterios, por no hablar ya con toda la problemática que arrastra a la valoración catastral relativa a la disciplina urbanística, ¿no? Hay un proyecto de ley para reformar la ley del suelo y evitar un poco esos problemas, pero la realidad es que te puede decaer alguno de los instrumentos de ordenación, y pues ese suelo
decae, pero es que decae también la expectativa de paso urbano, ¿no? Al final, con motivo de la crisis inmobiliaria, pues los planes expansionistas de muchos municipios se vieron completamente frenados en seco, y al final pues tenías señores con el mismo campo de olivos pagando como si tuvieran una parcela al lado de la Castellana, ¿no? Es otro de los problemas que vamos abordando, ¿no? Luego otro elemento que vemos con dificultad por parte de los contribuyentes es la opacidad, ¿no? y la falta de la opacidad o la complejidad del sistema, del acceso a la información catastral. Es decir, sé que Catastro está haciendo esfuerzos en ser mucho más transparente y facilitar todo eso, pero muchas veces la realidad te lleva a que vas a pedir, vas a revisar el valor catastral de una ponencia que es anterior a 2005, que ya hemos visto que prácticamente la mitad están en esa situación, y te bajan con unos carros del supermercado con unos tomos allí, o te piden una tasa de acreditación catastral que te piden 1.000 euros por una copia de un documento público que debería en teoría estar digitalizado y ser de libre acceso, ¿no? Vamos justos de tiempo, no me entretengo mucho en el debate. Si queréis comentamos alguna de estas cuestiones, pero en definitiva estos son un poco las cuestiones que denunciamos, ¿no? y que ponemos de manifiesto y que planteamos cómo racionalizar un poco el sistema. Es decir, a nivel de valoración no quiero dejar la problemática que genera determinadas tipologías de inmuebles que son singulares, pero que no tienen ese reconocimiento. Es decir, un centro comercial, por ejemplo, es difícil, a lo mejor en un municipio grande como Madrid pues puede haber muchos y se puede hacer un análisis comparativo, pero realmente cuando una compañía decide comprar un centro comercial, pues se apoya en informes de valoración de mercado. Cuando hablo de un centro comercial hablo de cualquier inmueble vinculado a una actividad económica, por no hablar de una gran industria que se construye una planta manufacturera o industrializada con alta tecnología. Cómo se valora, ¿no? Al final estamos llevando criterios de valoración pensados en el residencial a inmuebles que son singulares per se y que tendrían que dársele un tratamiento pues a nivel estatal. Yo creo que tiene sentido que se comparen industrias iguales, que se comparen centros comerciales a nivel estatal, que está vinculado más al rendimiento económico muchas veces que a la propia característica constructiva del activo, ¿no? Esto quizás es un tema que se debería ahondar. Y por último, al final, volviendo para cerrar la parte de valoración catastral, al final sobre todo lo que adolece el sistema es de un mecanismo que permita adecuar en cada momento el valor catastral a esas circunstancias. Hablábamos de quién adquiere y no era el titular cuando se le notificó el valor catastral, pues muchas veces se va a ver limitado. El Tribunal Supremo es verdad que ha reconocido supuestos excepcionales, pero al final se genera una manifiesta indefensión. Se está tirando de la subsanación de discrepancias para esto, y se está permitiendo una revisión, pero al final una cuestión tan sensible como si el valor catastral supera el valor de mercado, que puede ser no por cuestiones técnicas de la aplicación de la normativa, sino por cuestiones de mercado, que no haya un mecanismo que permita su adecuación. El artículo 32 de la ley de catastro, que se reformó con motivo de la crisis inmobiliaria. Una crítica para mí básica es que al final queda en manos del ayuntamiento su aplicación. Si un señor tiene una empresa o quien sea, tiene un inmueble que está desfasado en relación con la situación de mercado y plantea su ajuste, si el ayuntamiento no considera que se tiene que aplicar el mecanismo del artículo 32, pues no va a poder hacer nada. Y esto ocurrió con motivo de la crisis inmobiliaria. 32 que es para subir o para bajar, evidentemente, eso también hay que decirlo, que el desfase en muchos casos va a ser a la baja y no al alza. ¿Solucionaría esto sustituir el valor de mercado, el valor catastral por el valor de referencia? Pues en parte sí, desde luego, pero el valor de referencia queda para otra sesión completa. También tiene muchos problemas y al final tiene los vicios valorativos
de la propia metodología del valor catastral. No sirve nada más que para residencial. Habría que ver si hay muestras suficientes en determinadas zonas de valor. En fin, al final está llevando la metodología catastral a la valoración inmobiliaria, cuyos matices son mucho más amplios y ricos, ¿no? En cuanto ya a la parte concreta de la problemática en el IBI, pues también nos centramos sobre todo a esa falta de homogeneidad, ¿no? Esa disparidad que puede haber y ese conflicto que podemos encontrar entre esa autonomía financiera y tributaria de los ayuntamientos y lo que serían cuestiones que tienen más que ver con la correcta determinación de la capacidad económica. No hablo más del valor catastral, porque ya hemos visto la situación de las ponencias, pero esa horquilla de tipo de gravamen del 0,4 al 1,3 me parece que es muy amplia, y con los tipos incrementados aún es más dispar. Luego hay ayuntamientos que los aplican, ayuntamientos que no. Es decir, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Situaciones idénticas pueden tener un tratamiento absolutamente dispar de carga tributaria, ¿no? Y esto es difícil. Luego el tema de las bonificaciones, es decir, si coges una guía de bonificaciones en IBI en España, parece la guía de teléfonos que algunos no sé si habrán visto, pero es decir, es la disparidad de criterios para aplicar una bonificación. Las bonificaciones de carácter medioambiental me parece disparatado. Que cada ayuntamiento, es decir, respetamos la autonomía de la voluntad, pero quizá tendría más sentido, y es una de las cuestiones que planteamos. Primero, quizá que no fuera una bonificación, sino determinar el tipo de gravamen en función de la calificación urbanística, ¿no? Un poco más parecido a lo que sucede con los vehículos, urbanística no, perdón, la calificación energética. Es decir, que la calificación energética se incorporara a la descripción catastral, y a lo mejor tendría más sentido y fomentaría la renovación pero al final un gran tenedor de inmuebles que pretende hacer una actuación de renovación de sus activos para que sean más eficientes energéticamente, pues puede tener ayuntamientos que le cueste más la solicitud que el beneficio fiscal que va a tener, otros que directamente no permiten para personas jurídicas aplicar estos beneficios fiscales. Al final no tiene sentido, la verdad, que en los términos que se plantea. Luego el tema de el tipo el recargo por las viviendas vacías, yo creo que habría que hacer también una reflexión ahí. Es decir, al final tiene sentido que se penalice el desuso o no utilización de un inmueble, pero tiene sentido que la finalidad vaya vinculada al residencial, sobre todo. Pero bueno, al final, de alguna manera, tanto los tipos diferenciados como los recargos pues penalizan mucho inmuebles donde se desarrollan actividad económica, y que creo que también deberían ser objeto de un tratamiento uniforme o de mayor protección, ¿no? Al final parece coherente que se penalice la no utilización de un inmueble, pero que se atienda a una realidad en función de los usos, e incluso también de los usos que tienen que ver con la actividad inmobiliaria, ¿no? Es decir, si un inmueble está en venta o si un inmueble está en disposición de alquiler, etcétera, ¿no? Yo creo que es otra de las cuestiones. Y a problemas más prácticos de gestión, pues señalamos, por ejemplo, la disparidad que hay en calendarios de pago. Es decir, un gran tenedor, por citar el mayor de España es la Sareb, ¿no? Pues el problema simplemente que puede encontrar a la hora de homogeneizar dónde tengo que pagar, dónde estoy correctamente dado de alta, la complejidad práctica que no aporta nada ni a los ayuntamientos ni a las empresas, y genera unos costes de gestión que realmente no se acaban de entender, ¿no? Es decir, tampoco parecería descabellado y que supusiera un quebranto muy grave a la autonomía financiera de los municipios el que hubiera un periodo de pago único del IBI. Y ya para concluir, la problemática que encontramos con el tema de la garantía a la afección real, sobre todo cuando hay una transacción en la que dentro de las anteriores transacciones se ha visto alguna empresa que ha ido a concurso, y te puedes encontrar con una derivación de responsabilidad de inmuebles de hace más de 10 años, del IBI de hace más de 10 años. Yo creo que esto, con el tema de certificados del ayuntamiento, daría mucha más seguridad jurídica al sistema, y no encontrarte con la desagradable sorpresa
de que el último que pasaba por allí es el que va a pagar el pato, ¿no? Pues nada, con esto, si parece, abrimos el debate. Muchas gracias. O quizá pensamos, quizá dejamos hablar sobre plusvalía municipal a sí, Rafa, perdón. y luego hacemos el coloquio, porque si no... como estaba de moderador antes, he seguido en modo moderador. No dejaremos tiempo a Rafa, seguro, así que más vale que... Rafa, que está por ahí. Que le demos paso, si nos aparece en algún momento. Que ciertamente vamos a tener bastantes temas que abordar en tan poquito tiempo. Por eso es importante leerse el libro, como comentaba antes Manuel, porque hay mucha materia comentada. Creo que ya puedo hablar, lo que no sé si me escucháis. Sí, te te escuchamos. pero no te vemos. Me veis, bueno, a ver. Lo que no sé si los que están en casa lo verán. Eso es. No os preocupéis, no, a ver. Y... Mira, sí, te vemos. Ahora sí, Rafa. ¿Me veis? Perfecto. Yo desde luego me había puesto para la ocasión, estoy en casa. Lo primero, disculpas por no haber podido asistir. Es que tengo una lesión relativamente importante en el pie y me han dicho que la primera semana debería estar parado del todo, así que, bueno, ya me estoy con Inés, pero disculpadme delante de todos porque la verdad me da mucha pena no estar allí. A partir de ahí, gracias a la Fundación por todo este proyecto, la verdad es que ha sido interesantísimo. Y respecto de mi exposición, la verdad es que voy a intentar ser breve porque las preguntas seguro que van a ser mucho más interesantes que el debate que lo que voy a contar, que de alguna manera ya está desarrollado en el libro. Y voy a intentar ir resaltando aquellos puntos más interesantes de este capítulo, que no he escrito yo solo, sino que lo hemos escrito el CAI Cascandillo, pero el CAI está en otra mesa y digamos que había que distribuirle, ¿no?, de alguna manera lógica, ¿no? Perfecto. Os cuento un poco esto rapidísimo, porque es que ya, la verdad ya lo sabéis todos y posiblemente es el tema más conocido, que es la evolución constitucional, pero no puedo dejar de hacer una mínima referencia a de dónde venimos y qué es lo que ha generado la nueva norma, que sobre todo por lo que estamos aquí, ¿no? Ya sabéis que aquí ha habido 3 sentencias del Tribunal Constitucional muy relevantes. La primera, el 11 de mayo de 2017, que fue la que generó toda la discusión sobre si se estaba declarando o no la inconstitucionalidad total o parcial del impuesto, con muchas discusiones entre los tribunales, criterios contradictorios. Luego, posteriormente, surgió la sentencia de 2019, relativa sobre todo al principio de confiscatoriedad, la imposibilidad de exigir la cuota del vino cuando es superior a la ganancia. Y a partir de ahí llega, cuando nadie se lo esperaba, la sentencia del 26 de octubre de 2021, que ya se ha comentado antes, y que lo que hace es declarar la inconstitucionalidad total del impuesto y de alguna manera volver a la tesis maximalista que algunos tribunales superiores de justicia ya habían admitido a partir de la primera, ¿no? Esta sentencia tiene sobre todo, aparte por supuesto de la relevancia que ha tenido la declaración de inconstitucionalidad de la norma, otro punto muy interesante, que es la limitación de efectos, que como sabéis ha generado muchísima controversia en torno a si había que contar esa limitación de efectos desde la fecha en la que se dictó o desde la fecha en la que se publicó. Ese debate en principio estaría cerrado porque el Tribunal Supremo ya ha dicho que es desde la fecha en la que se dictó, el 26 de octubre de 2021, y no el 25 de noviembre del mismo año que fue la fecha en la que se publicó. Digo en principio porque hay autores que plantean la posibilidad incluso de ir a tribunales europeos, que podemos incluso comentar después. Pero vamos, hay sentencias del Supremo bastante claras al respecto. Y antes de ir a la nueva norma, solamente un mínimo matiz que debo resaltar, un par de sentencias importantes respecto de la declaración de nulidad de pleno derecho en liquidaciones firmes. El Supremo ha admitido que en aquellos supuestos en donde se pueda acreditar el decremento del valor del suelo es posible recuperar el importe indebidamente ingresado, incluso aunque las liquidaciones hayan adquirido firmeza. Aquí hay un debate sobre el que también podemos hablar después, que es si esta declaración de nulidad de pleno derecho puede llegar a afectar incluso a ejercicios prescritos. Creo que es un debate que a día de hoy, aunque también ha habido mucho análisis doctrinal, no está 100% resuelto por los tribunales. Y luego también resaltar 3 sentencias, aunque creo que luego hubo más, de 1, 2 y 5 de febrero de 2024,
donde el Tribunal Supremo deja abierta la posibilidad o la puerta solicitar responsabilidad patrimonial si se acredita que el hecho imponible no se ha producido o que sí se ha producido, pero en una cuantía distinta a la entrada del método objetivo. Entonces, bueno, en principio, digamos que quedan pequeños flecos por resolverse en relación con la anterior norma, pero en términos generales todo está claro y con toda la discusión que ha habido resuelto. Así que me centro a partir de ahora en la siguiente, a partir de la siguiente diapositiva en la nueva norma. El Real Decreto Ley también intentó la parte teórica pasarla rápido. Este Real Decreto Ley sí me parece importante y por eso os lo resalto en la presentación qué finalidad tenía, no podemos olvidarlo y también es importante a efectos de poder luego valorar la corrección o no de esta nueva norma. La primera era dar respuesta precisamente al mandato del Tribunal Constitucional para poder llevar a cabo las modificaciones en el régimen, y la segunda era precisamente integrar la doctrina contenida en las dos primeras sentencias para dar cierta unidad y cumplir con el principio de capacidad económica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué hace este Real Decreto Ley? ¿Qué modifica? Modifica el texto refundido de las viviendas locales y modifica principalmente, y os lo he puesto ahí en 3 breves bullets, pero esto se puede desarrollar muchísimo y de hecho está muy desarrollado en el capítulo. El primero de ellos es que añade un apartado 5 al artículo 104 del texto refundido. ¿Qué supone eso? Lo que supone es que incorpora un nuevo supuesto de no sujeción para aquellos supuestos donde precisamente se ha acreditado o se acredite la inexistencia de incremento del valor del terreno. ¿Y cómo se acredita esto? Pues la norma lo que determina es que hay que aportar los títulos que documenten las transacciones, las escrituras públicas. A partir de ahí hay una serie de reglas más específicas sobre qué valor escoger, que en esencia son los de las escrituras públicas o el comprobado en su caso por la administración, si ese fuera mayor, y luego que no se computan los gastos o tributos que graven estas operaciones, así como la forma de individualizar el suelo, porque aquí de alguna manera había que determinar en aquellos casos, en todos los casos realmente donde se transmite suelo y construcción, cómo individualizamos el suelo, y lo que dice la norma es que hay que hacerlo siguiendo la proporción catastral suelo sobre el total y aplicando esa proporción catastral que deriva a la fecha de transmisión, tanto a la transmisión como a la adquisición. Luego volveremos sobre ello. El segundo punto que modifica la norma es el artículo 107, el texto refundido, que lo que hace es establecer un doble método de cálculo, el método de estimación objetiva, que es un método que en esencia es equivalente al que ya existía, aunque hay algún matiz importante, sobre todo en términos de los coeficientes, ¿no? Que ya no siguen, digamos, un orden gradual decreciente o creciente, sino que suben y bajan en función de la evolución del mercado inmobiliario. Luego se establece también alguna modificación relevante, como es el hecho de que se graban las transmisiones a menos de un año. A partir de ahí está el método de estimación directa, que lo que busca precisamente es tratar de adecuar la norma a la capacidad económica del contribuyente, de tal manera que si con el cálculo derivado de este segundo método el importe a pagar es inferior al método objetivo, será ese el que prevalezca. A partir de ahí, los matices del método de estimación directa son muy parecidos a lo que he comentado antes en relación con la no sujeción, respecto de la prueba que debe aportarse, el cómputo de los gastos. En este aspecto es parecido, simplemente que en ese caso sí hay una ganancia, pero inferior a la del método objetivo, y el legislador lo que hace es admitir esta segunda alternativa para tratar de adecuarse a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia de 26 de octubre. Y la tercera modificación es la del artículo 110.4 del texto refundido de las tiendas locales, que en términos generales mantiene la redacción anterior, en el sentido de que el ayuntamiento no puede atribuir valores, bases o cuotas distintas a las que resulten de aplicar la normativa, pero sí le otorga la facultad de hacer esas comprobaciones en los supuestos que he comentado antes de no sujeción o de aplicación de estimación directa, y se incorpora una referencia que resultó llamativa en su momento, que es un régimen de colaboración entre ayuntamientos y comunidades autónomas para poder llevar a cabo este tipo de valoraciones. A partir de ahí, y ya creo que es la siguiente diapositiva si no me equivoco, me meto ya digamos en la parte más relevante
de la exposición y que realmente va a ser lo que va a marcar el debate, ¿no? Que es, hay interrogantes en relación con la nueva norma. Es decir, yo creo, en mi opinión es evidente que la nueva norma plantea dudas y que son dudas que muchas de ellas están sin resolver y que, bueno, habrá que estar pendientes en los próximos años porque por ahora hay pocas sentencias que nos den un poquito de visibilidad respecto de si realmente esta nueva norma cumple con el mandato del Tribunal Constitucional y resuelve los problemas que ya tenía la norma anterior. Esta diapositiva que la he tratado muy visual, precisamente intentando reflejar aquello que está resuelto y aquello que no lo está, ¿no? Muy brevemente, el primer interrogante que planteó la norma, que seguro que todos lo sabéis, es la posibilidad de utilizar la figura del decreto ley. Eso antes ya se ha comentado y esa posibilidad, bueno, ya se admitió por el Tribunal Constitucional en la medida en que consideró que el himno no es una de las figuras impositivas estructurales del sistema ni tampoco constituye una figura central de la imposición directa, además de que consideró que las medidas guardaban una conexión de sentido, ya que el hecho de no aprobar la norma pues podía hacer vaciar que los ayuntamientos no pudieran seguir recaudando el impuesto. El segundo interrogante, que la verdad, en mi opinión, nunca debió existir, es la posible aplicación retroactiva, ¿no?, del Real Decreto Ley 26/2021, ya que bueno, hubo algunos ayuntamientos que entendieron que el nuevo Real Decreto Ley se podía aplicar de forma retroactiva a transmisiones anteriores de la entrada en vigor de la nueva norma. Este debate ya fue resuelto rápidamente por la Dirección General de Tributos y por los tribunales, en el sentido de que eso no era posible en la medida en que este Real Decreto Ley entraba en vigor al día siguiente de su publicación, el 10 de noviembre de 2021, y bueno, que en la Juzgaría Municipal la fecha de devengo es la que determina la normativa aplicable, con lo cual no era lógico pensar que este Real Decreto pudiera aplicarse de forma retroactiva. A partir de ahí, aquí ya sí me parece que todos son debates que están abiertos y sobre los que podemos comentar después, y que, bueno, me parece que deberíamos tener un poquito más de visibilidad a no muy tardar, pero lo cierto es que, al menos lo que yo me esperaba era que iba a haber más pronunciamientos más rápidos sobre esto y, bueno, por ahora no está ocurriendo. Ya sabéis que estas cosas normalmente son lentas, ¿no? La primera de ellas, que paso muy rápido porque también se ha comentado en la primera exposición, es la falta de adaptación del coeficiente del método de estimación objetiva a la realidad inmobiliaria. Yo creo que no hay dudas de que los coeficientes a nivel estatal tienen que adaptarse al mercado inmobiliario. Así se ha reconocido por informes de la Administración, aunque son informes a los que no hemos tenido acceso, pero en teoría esos coeficientes, o en la práctica esos coeficientes, deben responder a la evolución del mercado inmobiliario y a las transacciones, calculado con las transacciones que se realizan por los notarios a lo largo del año. Para mí la duda está y esta obligación es también atribuible a los ayuntamientos. Es decir, los ayuntamientos, en su potestad de exigir un impuesto como este, que es potestativo, deben justificar los coeficientes que adoptan con la evolución del mercado inmobiliario de su municipio. Bueno, es una pregunta que, como digo, creo que no tiene respuesta en este momento y que me parece que podemos comentarlo después a ver las opiniones al respecto. Pero sin duda, lo que más dudas plantea en relación con la nueva norma es el método de estimación directa. El método de estimación directa, que es, digamos, la nueva alternativa incorporada y que ha planteado dudas respecto de si subsana o no el defecto ya identificado por el Tribunal Constitucional. Posiblemente la principal duda o la más evidente de la nueva norma es si el hecho de que el legislador haya optado por hacer referencia únicamente a las escrituras públicas como mecanismo para acreditar la pérdida o una ganancia inferior a la derivada del método objetivo, si es correcto o si debería de alguna manera haber establecido también algún otro medio de prueba válido en derecho. Bueno, me parece que es un tema que es francamente debatible y dudoso el tener en cuenta que con la anterior norma el Tribunal Supremo ya admitió la aportación de informes periciales para acreditar pérdida, con lo cual parece algo extraño que con esta norma no haya ocurrido lo mismo.
porque al final, todos lo sabéis, no siempre es tan fácil como comprar un inmueble y vender el mismo inmueble. Hay muchas veces donde un inmueble sufre importantes obras que hace que el precio de transmisión unos años después sea mucho más elevado, pero quizás ese precio de transmisión es mucho más elevado como consecuencia del valor de la obra y no del valor del suelo, o las operaciones de arrendamiento financiero, que ya sabéis que también han planteado dudas históricamente porque los precios de las escrituras pues, pueden no reflejar realmente el valor de las operaciones. En fin, una serie de circunstancias que hacen que posiblemente sea difícil en esos supuestos la aplicación correcta del método de estimación directa y la adaptación al principio de capacidad económica. Y a partir de ahí también se han planteado otros debates que apuntamos en el capítulo de Caiz y yo, que son, pues, por ejemplo, cuando la norma habla de individualizar el valor del suelo con la proporción catastral suelo respecto al total, bueno, hila un poco con lo que decía antes Manuel. Todos sabemos que de alguna manera a veces las valoraciones catastrales pues, pueden no estar del todo actualizadas, las ponencias de valores muchas veces son antiguas. Entonces, claro, utilizar un criterio catastral para que en un método como el de estimación directa, que en puridad debería adecuarse a la capacidad económica, para individualizar ese valor del suelo, pues puede en ocasiones no reflejar correctamente ese valor y, y es algo que quizás habría que valorar cómo es posible adaptarlo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, otras circunstancias quizás más residuales o al menos más resueltas en este momento, aunque siguen generando algo de controversia, es el cómputo de los gastos y tributos, que lo que dice la norma es que no deben considerarse, pero nuevamente surge un poco la duda, ¿no? de si en un método como este eso es del todo correcto o no, aunque en principio, sobre todo el tema de la inflación, es algo que ya ha quedado razonablemente resuelto, ¿no? A partir de ahí, otro de los interrogantes que sigue planteando la norma, aunque hay sentencias del Constitucional sobre esto, pero yo creo que hay que volverlas a analizar con los ojos de esta nueva norma, que es la posible doble imposición de esta plusvalía municipal con otros impuestos directos como el impuesto sobre sociedades o el IRPF, en la medida en que pueden llegar a agravar la mismo o parte de lo mismo, ¿no? Ahí está la duda que surge y hay artículos doctrinales, muchos, donde se analiza este tema y donde se concluye de muy diversas maneras. Y por último, el último interrogante que planteaba ahí, que es algo que ya se está quedando un poco anticuado porque bueno, la norma ya tiene unos años, pero que sigue sin resolverse a día de hoy, es ¿qué opinamos sobre la disposición del Real Decreto? En mi opinión, desde dos perspectivas. Una, si esta disposición transitoria única fue correcta, en el sentido de que recordad que lo que hacía era habilitar a los ayuntamientos a exigir la plusvalía municipal durante los 6 primeros meses de entrada en vigor sin necesidad de aprobar ordenanza y aplicando los coeficientes previstos en la norma estatal. ¿Hasta qué punto una disposición como esta puede incluso llegar a infringir el principio de autonomía local? Y a partir de ahí, bueno, pues la disposición transitoria única, la otra discusión que tenía, que hasta donde yo sé no está resuelta, es si realmente después de que pasaran los 6 meses y los ayuntamientos, había algunos ayuntamientos que seguían exigiendo la plusvalía municipal, si esas plusvalías exigidas eran correctas o no. Como veréis, estoy dando pocas respuestas para dejarlo todo abierto en el debate, pero sí quería al menos remarcar los debates que hay en este momento, los interrogantes que hay y bueno, que poco a poco vayamos viendo cómo se van evolucionando y qué opinan las personas que tenemos en la mesa de altísimo nivel sobre todos estos asuntos. Y ya para terminar, no me extiendo más, en el capítulo Caiz y yo dábamos una serie de soluciones, ¿no? de propuestas de solución, algunas de ellas más sencillas que otras en nuestra opinión. La primera de ellas, en relación con el método objetivo, pues de alguna manera tratar de justificar que los coeficientes justifiquen la adecuación al mercado inmobiliario. Aquí sí, digamos que me pronuncio más. A mí me parece razonable que haya una justificación en tanto los coeficientes a nivel estatal como en los coeficientes a nivel municipal
por mucho que nos encontremos ante un método objetivo, ¿no? Una cosa es que el método objetivo no atienda a las circunstancias particulares, que eso es evidente, y otra cosa distinta es que esté completamente desconectado del mercado inmobiliario. Es la última diapositiva, pero bueno, solo por si lo podéis ir viendo a la vez. Y la segunda solución, la solución que dábamos en relación con el método de estimación directa, bueno, es tratar que refleje la renta realmente obtenida por el contribuyente al transmitir un terreno. Eso dicho de forma genérica, no significa nada. De forma concreta, pues lo que he ido apuntando, ¿no?, a lo largo de la exposición, que el hecho de que las escrituras públicas no sean el único mecanismo de cálculo, una forma de acreditar la inexistencia de incremento de valor. Y luego la posibilidad quizás de tener un método alternativo para individualizar el valor del suelo cuando realmente el catastral pueda no ser el correcto. Por ejemplo, el más evidente es el que os comentaba antes, ponencias de valores que tengan más de 10 años y que de alguna manera hayan podido perder su vigencia. Incluso computar gastos y tributos en las operaciones para tratar de adecuar lo más posible el método de estimación directa a la capacidad económica del contribuyente, y también incorporábamos una serie de previsiones de la posibilidad de incorporar reglas especiales, pues para a lo mejor poder valorar operaciones más concretas, como es el caso del arrendamiento financiero. Y por último, la medida más drástica, que sabéis que siempre ha estado ahí, pero que bueno, que es difícil que ocurra, que es la supresión del tributo, sustituyéndolo por un recargo sobre aquellos impuestos que ya gravan la transmisión de inmuebles, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el resumen de nuestro capítulo. Obviamente nos remitimos a él para mayor desarrollo, pero sí queríamos resaltar aquellas cuestiones más que nos parecían más importantes o más interesantes. Muy bien, pues gracias, Rafa. Pues pasamos ya al coloquio, porque seguramente surgen muchas preguntas. No sé si tendremos tiempo a todas, pero nos gustaría mucho poder conocer la opinión de nuestros invitados aquí en la mesa. Volviendo un poco al IBI, cuando escuchaba a Manuel, las palabras más pronunciadas, falta de homogeneidad a disparidad. Entonces, supongo que esto también hay que siempre contraponerlo con la idea de la autonomía de los ayuntamientos, de los entes locales. Entonces, ponías un ejemplo que parece bastante sangrante: 2 inmuebles de características prácticamente idénticas, valores de mercado iguales, que estén en diferentes municipios, no tienen que estar ni siquiera muy alejados, y que por X motivos, ponencias de valores, diferencia de disparidad en las valoraciones, tipos impositivos, tengan una cuota tributaria con grandes discrepancias. Ponías este ejemplo, 100%, ¿no?, o más, lo que pueda ser. Esto, desde un punto de vista de legalidad y pensando en órganos revisores, para Miguel, ¿cómo verías esta situación si se te plantea en un caso donde se puede dar? ¿Crees que hay alguna solución válida para un contribuyente que se queja de esto? Bueno, vamos a ver. Claro, el supuesto que planteáis es de laboratorio y muy... No tanto. No tanto, no es de laboratorio. No es de laboratorio. Bien, pues entonces estamos hablando de un mismo inmueble en 2 municipios colindantes que son exactamente iguales y que uno paga el 100% más de la cuota que otro. ¿Y qué es lo que diríamos nosotros? Bueno, pues nosotros lo que haríamos, lo entiendo yo, que lo primero que haríamos sería ver por qué se produce esa distinción. Y esa distinción se puede producir por cuestiones que no son ilegales o que no son anómalas, y hay otras circunstancias que son anómalas. Me explicaré. En el IBI, el tipo impositivo, pues el ayuntamiento, dentro de la horquilla que tiene, lo puede mover dentro de su autonomía fiscal. ¿Eso es viable? Sin duda. ¿Es criticable? En mi opinión, no. Es decir, ese tipo, me explicaré. Nosotros, cuando hemos estudiado los tributos en general,
tenemos claro que los tributos lo que pretenden es financiar gasto público, y cuando el servicio que se pretende financiar es divisible, pues parece que lo que procede es una tasa, y cuando el servicio no lo es, parece que lo que procede es un impuesto. Y el ayuntamiento decide, dentro de su autonomía, dentro de su poder tributario, financiar sus servicios públicos locales con cargo a impuestos o con cargo a tasas. Bueno, ahora se nos han inventado un tertius genus, una tasa obligatoria que va contra su propia naturaleza. Pero, dicho esto, ¿el ayuntamiento puede establecer un tipo mayor en el ayuntamiento de Móstoles que en el de Leganés? Sí, si esa es su opción de política fiscal, que pretende financiar sus servicios públicos con cargo al impuesto. En mi opinión, un error. Es decir, si el servicio es divisible, intenta poner una tasa. Desde esa perspectiva, yo creo que hay ningún reproche. A partir de ahí, situaciones anómalas. Ayuntamiento de Móstoles. Nuestra revisión catastral 2011. ¿Tendríamos que tener revisión catastral? Sin duda, estamos en el 2025. ¿Eso va bien? En absoluto. ¿Los bienes están bien valorados? De ninguna manera. Esa es una situación patológica. Es decir, que la respuesta a esa pregunta, pues, tiene que ver con esto. Y luego ya termino, el tema de las bonificaciones potestativas. El podrá en todos los tributos locales genera muchos problemas, incluso para los propios ayuntamientos. Es decir, yo cuando tengo que informar, el Tribunal Económico Administrativo de Móstoles, cuando tiene que informar la ordenanza fiscal sobre una bonificación potestativa porque es de interés general para el ayuntamiento, les planteo a los compañeros, ¿y qué no es de interés general para el ayuntamiento? Y a partir de ahí, ¿eso qué es? ¿Un cajón desastre en el que cabe todo? Pues vamos muy mal. Es decir, en mi opinión, ¿tiene que existir la bonificación potestativa? Sin duda, porque es un ejercicio para el ayuntamiento de la autonomía fiscal, que yo no la sacralizo. Ahora bien, esa bonificación potestativa tiene que estar objetivada, con unos criterios precisos en la ley, en el que el ayuntamiento no se puede salir de ahí, porque si no lo está, es un perjuicio para el contribuyente, pero también para el ayuntamiento. Esa ordenanza es carne de recurso, de Tribunal Superior de Justicia, y a partir de ahí entramos en una vorágine imposible. Entonces, a la pregunta, ¿es posible que haya, pues no sé si el 100%, pero que haya grandes diferencias entre Móstoles y Leganés? Sin duda. Ahora, lo patológico, y Móstoles, hablo en primera persona, incumplimos ahí, en el tema de la valoración. Gracias. Pues elevándonos ya un poco más y yéndonos a principios constitucionales, José María, ¿tú qué opinión te merece una posible situación donde se pudiera plantear? ¿Ves alguna infracción de principios constitucionales? Igualdad, estaba pensando algo ya más abstracto, justicia tributaria. ¿Cuál es la opinión que te merece todo esto? Creo francamente que no hay infracción de principios constitucionales. En primer lugar, porque habría que ver si la razón de la diferencia es el distinto ejercicio de la autonomía tributaria local, que es un principio constitucional que hay que ponderar y que se tiene dicho que no vulnera la igualdad el hecho de que haya una distinta carga tributaria como consecuencia de esta autonomía financiera local o de las comunidades autónomas. Y bien, creo por consiguiente que digamos que está claro que esa diferencia no tiene, incluso aunque respondiera a una distinta valoración, tampoco veo que una distinta valoración del mismo inmueble, siempre que haya sea per se un motivo de infracción del principio de capacidad económica. Y claro, otra cosa es que ese valor sea desproporcionado en relación con el auténtico valor de mercado, pero eso estaría por ver, ¿no? Quizá ahí ya también los tribunales supongo que también podrían tener algo que decir, ¿no? Naturalmente. Muy bien, gracias. Siguiendo o oyéndonos a la valoración catastral, estábamos comentando, ¿no? Manuel nos explicaba pues, la complejidad que supone el sistema, que a veces tenemos la sensación de una cierta opacidad, la falta de homogeneidad, de nuevo. ¿Podría ser una solución para intentar ayudar y aquí
Óscar, me gustaría saber tu opinión. ¿Podría aquí la DGT intervenir de alguna manera en esta, a través de consultas tributarias donde se pudiera plantear por parte de los contribuyentes situaciones de criterios de valoración, interpretación sobre todo esto, o se ha de dejar en manos del catastro, teniendo en cuenta que el catastro es el que valora, con lo cual a veces tener un órgano diferenciado podría ayudar? Más trabajo, eso sí, pero... Bueno, no nos da miedo el trabajo en la Dirección General de Tributos. Vamos a ver, aquí lo que sí que hay que dejar claro es, bueno, enlazando precisamente con la primera de las preguntas, una cosa es la valoración catastral y otra cosa es la aplicación de ese valor a un determinado tributo, que puede ser el IBI, que es el más importante que utiliza este valor, pero otros tributos pueden utilizar el valor catastral, como ya hemos visto, la propia plusvalía municipal, y tributos que no son municipales. Es decir, se puede, efectivamente, el valor catastral puede ser la base imponible incluso de una tasa. Es decir, una cosa es la valoración y otra cosa es el uso que se hace de ese valor en el ordenamiento tributario, ya sea estatal, autonómico o local. ¿Eso qué quiere decir? Términos, lo que se hablaba de la primera pregunta, la cuestión de la disparidad entre un caso de un inmueble de un municipio a otro, hay que ver a qué se debe esa disparidad. Si se debe a la aplicación de las facultades que tienen los ayuntamientos para en atribución de su principio de autonomía local, se debe a que ponen un tipo de gravamen mayor que en otros. Esto lo estamos viendo todos los días en el ámbito, por ejemplo, autonómico, es decir, por lo menos de momento, es un tema que también está sujeto a debate, ¿no? Bueno, pues en la soberanía fiscal precisamente consiste en eso, que el político dice, pues yo ingreso este dinero y me gasto esto, y a lo mejor no me hace falta ingresar más, o sí me hace falta ingresar más. Política fiscal. Y ya el terreno de la valoración, ahí sí que ya dos inmuebles de laboratorio que fueran exactamente iguales, el mismo valor en dos municipios colindantes, imaginemos, no sé, incluso la misma constructora, etcétera, pues si ya vas a ese supuesto de laboratorio y ves que hay una disparidad muy grande entre los valores, ahí ya podríamos entrar a valorar si se está violando algún principio de capacidad económica, de igualdad, etcétera, ¿no? De justicia tributaria. Pero que tenemos que tener presente siempre el principio de autonomía local, pero no porque sea un principio que se reivindique por parte de las entidades locales, sino porque es legítimo, ¿sí? Es decir, estamos en un mundo donde cada responsable político da cuentas tanto de lo que gasta como de lo que ingresa. Entonces yo creo que eso es bueno, de no eliminarlo, siempre y cuando dentro de un orden, ¿no? Iríamos al tema de vehículos, que luego hablaremos, ¿no? Partiendo de esa cuestión, si la Dirección General de Tributos puede responder en relación con los criterios de valoración o cómo se aplican los procedimientos de valoración catastral, yo entiendo que no. Las consultas tributarias van sobre el régimen, clasificación y calificación tributaria. Es decir, es verdad que los procedimientos catastrales se entiende que van dentro de lo que son los procedimientos tributarios, pero los procedimientos de evaluación catastral, incluso el valor catastral, es algo que trasciende de lo que es incluso el ámbito tributario. Se puede utilizar para otros ámbitos, para ámbitos de becas, para ámbitos de investigación estadística, de mil cuestiones. Y por otro lado, dentro ya, si estamos en el ámbito tributario, no solamente afecta a los tributos locales, aunque es verdad que en el IBI es donde más se plantea, afecta a renta, afecta incluso a las comunidades autónomas, es decir, el centro que debe, entiendo yo, dar cuentas en el ámbito de la transparencia, hasta donde sea razonable, que debe dar cuentas, yo creo que es la Dirección General del Catastro. Si en algún momento nos entra una consulta tributaria en donde se plantea esta cuestión, no sé ahora mismo, a día de hoy, lo que tendríamos que hacer. Habría que valorarlo, sin admitirlo, sin pedir informe a la Dirección General del Catastro, etcétera. Pero lo que sí que tengo claro es que yo no me puedo pronunciar sobre los procedimientos y la aplicación de los mismos en el ámbito catastral. Esa es un poco la contestación. Gracias.
Bueno, en relación con el valor catastral, como efectivamente, aunque tenga muchos más ámbitos de aplicación, es el valor, la base imponible a efectos del IBI, es una de las cuestiones que más litigiosidad probablemente provocan. Entonces, para Miguel, ¿cuáles son estas dificultades que seguramente veis en vuestro día a día a la hora de cuestionar un valor catastral? ¿De que un contribuyente cuestione un valor catastral? Pues... A través del IBI, sí. O directamente, como... Bueno, vamos a ver, el problema fundamental deriva de la gestión dual, es evidente. Ese es el problema fundamental. Tenemos que tener claro si estamos recurriendo a un acto catastral o un acto tributario, y tenemos que tener en cuenta que no son círculos separados, sino que son círculos que cada vez se solapan más. Es decir, empezaron a solaparse y la posibilidad de atacar ese valor catastral con respecto a la liquidación del IBI cuando no se había notificado el acuerdo de alteración catastral, y eso es el primer acercamiento entre los dos círculos, y a partir de ahí han surgido pues las circunstancias sobrevenidas a las que se refería Pedro, en las que se permite, hay una permeabilidad para impugnar el valor catastral con la liquidación del IBI. Con respecto a esto, yo no sé lo que le diría al contribuyente, es decir, no sé en qué carril, en qué procedimiento le metería en función de cuál sería el acto recurrible, pero lo que tengo claro es que no le diría que presentara un procedimiento de subsanación de discrepancias, en ningún caso. Es decir, yo creo que sin extenderme mucho, ese procedimiento está mal diseñado. En mi modesta opinión, está mal diseñado desde su creación. Se diseñó como un procedimiento de revisión, y por eso la Dirección General del Catastro fija una línea roja en la Reformatio Impeius, y por eso pretendía que fuera a futuro. Cuando estudié hace muchos años los procedimientos de comprobación en los tributos locales, faltaba un procedimiento como el de comprobación limitada en la valoración catastral. Yo creo que ya no podemos echar para atrás, pero habríamos quitado muchos problemas a muchos órganos administrativos, económico-administrativos, jurisdiccionales y consultivos si el procedimiento de subsanación de discrepancias hubiera sido un procedimiento no de revisión, sino de comprobación limitada. A partir de ahí, como no existía y ese defecto se produjo, ¿qué es lo que tuvo que inventarse el catastro? El procedimiento de regularización catastral. No hacía inspección catastral y había inmuebles que había que aflorar. Entonces, a partir de aquí, la práctica diaria, el procedimiento de subsanación de discrepancias que nos encontramos en el Tribunal Económico Administrativo. El contribuyente obtiene una solución favorable y un acuerdo de alteración catastral. Ahora, desde el año 2021, yo creo que la reforma en cuanto a los efectos catastrales se quedó corta. Antes era desde el acuerdo de subsanación de discrepancias, ahora desde el momento en que el catastro conoce de la existencia de esa discrepancia. Yo creo que eso va mal porque se entiende como un procedimiento de revisión. Tendría que entenderse desde el momento en que se produjo el acto o el negocio jurídico que determina la alteración catastral, con los efectos de la prescripción, como cualquier procedimiento de comprobación limitada. Entonces, a partir de aquí, ¿dónde estamos? Pues el Tribunal Supremo ha hecho justicia tributaria. Es decir, cuando digo que ha hecho justicia tributaria, lo que ha hecho es decir que la eficacia del procedimiento de subsanación de discrepancias tiene efectos los que marca el catastro, pero a efectos del IBI tira para atrás dentro del plazo de prescripción. Vaya por delante que la norma no dice eso, porque la eficacia tributaria de los acuerdos de alteración catastral pues es a partir del año siguiente, pero entiendo, y es lógico, porque si nosotros tenemos escrituras, esa escritura es una vivienda desde el año 2014, tú no la puedes liquidar en el IBI como un local desde el año 2014. Eso va mal. Eso no hace falta entender mucho de derecho para entender que tienes una escritura, es la prueba. Entonces, a partir de aquí, solución medio pensionista, qué mala.
se le dice al contribuyente que si obtiene, que si recorre el periplo de las sentencias de junio del 22 o de junio del 20, que es llegar hasta el Tribunal Supremo, tiene eficacia retroactiva en el IBI. Si no, no, eso no va bien. Es decir, eso, si el tribunal, yo tengo delante una escritura pública en donde dice que eso es una vivienda y tengo un IBI que dice que es un local y tengo un acuerdo de alteración catastral que me dice que desde esa escritura eso es una vivienda, pues yo no me puedo poner una venda. Pero los compañeros de gestión tributaria tienen un gran problema, porque cuando yo tiro para atrás necesitan un valor catastral que no tienen. Se lo tienen que pedir a la gerencia del catastro para poder liquidar según les digo. Entonces, es surrealista. Es decir, yo he estudiado este procedimiento, esto llega hasta el Consejo de Estado. Es decir, como los contribuyentes no tienen satisfecha su pretensión por los procedimientos ordinarios, presentan nulidades de pleno derecho. Y en consecuencia es preciso el informe del Consejo de Estado para ver si eso es nulo de pleno derecho o no. Pues son dignos de ver los informes del Consejo de Estado. Porque, y yo no critico el catastro, no, en el sentido de que me consta que es una organización que mueve una cantidad de... Pero yo no conozco cuál es el criterio del catastro para tramitar un procedimiento con un problema de valoración, como una rectificación de errores, como una subsanación de discrepancias, cuando todos tenemos meridianamente claro lo que es una rectificación de error de hecho. Es decir, nos lo ha dicho el Tribunal Supremo hasta la saciedad. Es decir, pues ahí esto empieza como una rectificación de error de hecho, termina como un procedimiento de subsanación de discrepancias y la valoración mal. Entonces, los procedimientos de valoración catastral, pues sinceramente ese procedimiento está generando muchísimos problemas a los aplicadores del tributo. Muy interesantes las reflexiones y que se enlazan muy bien con la primera mesa, como comentábamos. Y ya para terminar la parte del IBI y entrando propiamente en algo que has apuntado, los fines extratributarios, ¿no?, del impuesto que comentabas, Manuel, el IBI ¿tendría algún sentido a las propuestas que se han hecho en el libro acerca de ponderar la carga tributaria en función de elementos que puedan favorecer pues necesidades básicas como es el acceso a la vivienda o bien pues finalidades más medioambientales que están a la orden del día? Esto para Óscar. ¿Qué opinión te merece todo esto? Que seguro que te lo has leído. Bueno, el introducir en las normas tributarias medidas para fines extrafiscales, en especial los fines medioambientales, ya es una práctica, ya está. Quiero decir, no es un debate que surja nuevo. Es verdad que ahora parece que cualquier tributo tiene que ir orientado hacia una finalidad medioambiental, y yo siempre recuerdo lo mismo: los impuestos están para recaudar. Quiero decir, esto no lo olvidemos. Entonces, los fines, otra cosa son las tasas, contribuciones especiales, etc. Los fines medioambientales sí que pueden, y extrafiscales en general, sí que pueden modular la carga tributaria. Es decir, tienes que respetar el principio de capacidad económica, pero junto con este sí que puedes tener en cuenta otros principios. Incluso en algunos impuestos está validado por el Constitucional que ese orden de prelación se invierta, es decir, que tenga el primer orden el fin extrafiscal medioambiental y en segundo la capacidad económica. Ahora mismo lo que tenemos es una bonificación para el tema de la energía solar por fines medioambientales en los edificios, que es potestativa. Reconozco que hay que darle una vuelta porque se ha quedado bastante ya desfasada. Ya el introducir mejoras en esa bonificación o hacer una transformación con más pretensión dentro de lo que es la base imponible del valor catastral, pues ya eso es otro debate. Yo no soy partidario de que en la base imponible se introduzca la cuestión de la calificación energética.
Pienso que más bien debe ser en la otra parte, ¿no? En las bonificaciones, en la cuota y tal. Es verdad que a lo mejor la calificación energética puede tener incidencia en el valor del inmueble, porque lógicamente un inmueble, valor de mercado con una calificación energética superior, pasa con las lavadoras, pasa con cualquier cosa, ¿no? Pues puede suponer un mayor valor. Entonces ahí entraríamos ya, como digo, en el tema de valoración catastral. Ahora, incentivar determinados comportamientos medioambientales, yo entiendo que no es en la base del sitio, sino que debe ser en la cuota vía bonificación mediante una remodelación de la que ya tenemos en el artículo 74.5. Muy bien, pues gracias. No sé si alguien más tiene alguna cuestión sobre el IBI. Solamente una cuestión muy rápida con respecto a la valoración. Lo digo porque quedó pendiente en el informe de la Comisión de Expertos del 2017 una cuestión que yo creo que ese debate se debería reabrir. Lo que se planteó en el informe de la Comisión de Expertos del 2017 era si el IBI tenía que ser un tributo objetivo químicamente puro. Cuando quiero decir esto, es decir, tiene que tener la misma valoración catastral la residencia habitual que la residencia que tengo para mi ocio, es decir, para mi descanso. Tiene que tener la misma valoración catastral la vivienda habitual que la vivienda en la que yo realizo un negocio, tengo una actividad económica, en la que yo obtengo una renta porque la tengo alquilada. A partir de aquí, en el seno de la Comisión de Expertos, hubo dos posiciones. La posición mayoritaria entendía que por la naturaleza del tributo se deberían de mantener esa homogeneidad con respecto a la valoración catastral, pero yo no lo tengo eso nada claro. Es decir, hay un trabajo muy interesante del profesor Calvo Ortega en el que entiende que el IBI debiera diferenciar. Ahora mismo tenemos una diferenciación por usos, una cosa muy rara que surge por la mutilación del impuesto sobre actividades económicas, pero yo creo que si nos planteamos la posición minoritaria de la Comisión de Expertos del 2017, yo creo que tendríamos que valorar si la valoración por entrar en el núcleo del tributo, si la valoración debería ser igual en esos bienes, es decir, en esos bienes inmuebles que tienen finalidades muy distintas. La residencia habitual en cuanto a algo necesario para el ciudadano y obligado tributario, y el resto de usos. Entonces yo creo que eso habría que analizarlo. Muchas gracias. La verdad es que es ciertamente interesante esta reflexión. Y si, a riesgo de que vamos un pelín tarde, ya lo sé, Ginés, pero creo que tenemos que entrar con unas preguntas sobre la plusvalía municipal. Y aquí lo primero que queríamos saber un poco la opinión de José María en relación con si crees que esta nueva norma cumple las expectativas, ¿no? Cumple o subsana los defectos que advirtió la sentencia del Constitucional de 2021. ¿Qué opinión te merece todo ello? Manuel, ¿verdad? Lo ha respondido de forma certera. Bien, naturalmente pues no es una cuestión que esté ahora sobre la mesa, entonces el día que se plantee pues se tendrá que analizar. Y bueno, lo que sí parece es que la norma ha seguido en parte la línea que marcaba la sentencia, ¿no? En cuanto a que hay dos métodos, el método es optativo, ¿no? Entonces, bueno, pues que por lo menos ha hecho caso de la sentencia. Habrá que determinar si al 100% o no. Pero bueno, si se va cumpliendo con el tiempo se verá, ¿no? Seguro que en algún momento algún tribunal planteará algo al respecto. Llegará, ¿verdad? De nuevo, sí, ciertamente. Bueno, hemos hablado mucho de los coeficientes, yo creo que ya se ha dicho mucho, pero entrando en el método de estimación directa, ¿no? Como también se apuntaba antes, Rafa comentaba, si realmente, tal como está redactada la norma que habla de vamos a coger las escrituras, las vamos a comparar y con esto obtendremos cuál es este incremento de valor, y para determinar pues cuál es la proporción del suelo construcción partimos de lo que es la valoración catastral. Y esto dirigido a Miguel, esto es iure et iure, prueba en contrario. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. La norma creo que dice claro que la prueba se realiza con las escrituras
o con la comprobación realizada por la administración. Eso creo que es lo que dice la norma. Entonces, lo que nos tendríamos que cuestionar es si la norma puede limitar la prueba. Esa es la razón, esa es la pregunta del millón. Es decir, ¿la norma puede limitar la prueba al contribuyente? En mi opinión, sí. Sí, porque lo permite el artículo 106 de la Ley General Tributaria. Tenemos que ir a la Ley General Tributaria y a las normas de la carga de la prueba. Y el artículo 106, si no recuerdo mal, remite a las normas de la carga de la prueba a la Ley de Enjuiciamiento Civil, como no puede ser de otra manera, salvo que la ley diga otra cosa. Y la ley aquí dice otra cosa. Es decir, aquí la ley limita la prueba. Podemos discutirla de manera doctrinal, pero si a mí... Bueno, no sé lo que diría. Hablo como profesor de la Carlos III. Importante el matiz. No hablo como órgano tribunal económico administrativo, pero entiendo que la norma dice lo que dice y a partir de ahí entramos en la comprobación. Sí que es verdad que si la administración comprueba y entramos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, entramos en la comprobación de valores, entraremos en una tasación pericial contradictoria, entraremos pues en lo que es el procedimiento de comprobación de valores, en un procedimiento autónomo per se o en un procedimiento derivado de un procedimiento de comprobación. Entonces, en ese caso, ahí pues a la prueba que exista. Pero en principio, si me permite la expresión, ¿existe igualdad de armas ahí? Yo creo que no. Yo creo que no, tal y como está diseñada la norma, creo que no, porque digamos que la sartén la tiene el ayuntamiento que comprueba. Bueno, ahora veremos si el ayuntamiento... Yo entiendo que puede comprobar. Entonces, con matices, si da tiempo para explicarlos. Pero dicho esto, entonces, la administración comprueba y a partir de ahí entramos en Ley General Tributaria, Real Decreto 1065-2007, procedimiento de comprobación de valores y a ver cuál es el valor real. Si no, hay que ir a las escrituras, porque lo dice la norma y creo que el anclaje legal sería el artículo 106 de la Ley General Tributaria. Gracias. Seguramente habrá debate. Y una última pregunta y ya acabamos. En relación con tal como está determinado actualmente el 107, si vamos por la estimación objetiva, coeficientes, ¿hay posibilidad de rectificar a posteriori y solicitar que se vaya por estimación directa? Y en este caso, Óscar, pero aunque cualquiera de vosotros lo que quiera opinar, ¿lo veis como una opción del artículo 119 de la Ley General Tributaria que no se puede cambiar, se puede modificar a posteriori? ¿Cómo lo veis? Aquí hay dos posiciones, efectivamente, unos que sostienen que sería el ejercicio de una opción, por lo tanto, como el momento de acreditarlo es uno, y entonces ahí es cuando optas por un método o por otro, luego ya no puedes echarte atrás. Nuestro criterio, y lo hemos señalado en más de una ocasión, es que no se dan los requisitos tanto legales como jurisprudenciales para determinar que este sería un caso de opción, con lo cual nos tenemos que ir a un caso de ejercicio de un derecho. Bueno, ya sé que esto a algunos ayuntamientos no les gusta, pero de momento es así. ¿Por qué? Que sin perjuicio de que haya opciones del eje ferenda y esto se termine convirtiendo en una opción tributaria, yo creo que hay una cuestión más importante aquí, y es, venimos de lo que venimos, de una sentencia donde el Tribunal Constitucional nos determina claramente que no podemos pasar por encima del principio de capacidad económica. Entonces, si un contribuyente, por lo que sea, por ignorancia, por falta de diligencia o porque el ayuntamiento, ya sabemos que los sistemas de autoliquidación dirigida pues dan de sí lo que dan, pues no actúa en protección de sus derechos en el momento oportuno, decirle que luego, en el caso claro que lo veo es en el caso de que no haya habido ganancia. Es decir, no me parece que podamos admitir en la normativa actual que un señor que posteriormente, dentro de sus posibilidades de recurso o en el momento procesal oportuno, diga, oiga, es que yo no he tenido ganancia, quiero que se me aplique la no sujeción. Y dice, oiga, es que usted no lo dijo en su momento, ¿no? Yo creo que ahí volveríamos a tener problemas de encaje de este impuesto con el principio de capacidad económica. Ya si nos vamos a la elección entre el método objetivo y el directo, ahí ya hay más matices, ¿no? Hay más matices. Yo entiendo que
la jurisprudencia está limitando bastante en la cuestión de la opción tributaria, y que en este caso tendríamos, incluso poniéndolo en la ley, creo, y ese sería mi consejo, que no ponerlo, porque podríamos tener problemas a ese nivel, que superen, esa incertidumbre supere a los beneficios que entiendo, también comprendo, de gestión tributaria, de seguridad en el procedimiento, de burocracia, etcétera, que los ayuntamientos te plantean con toda la razón, ¿no? Entonces, bueno, es un tema delicado. Por alusiones. Bueno, pero aquí la verdad es que los de Móstoles nos libramos, porque nosotros informamos las ordenanzas fiscales con la consulta de la Dirección General de Tributos, y en nuestra ordenanza fiscal esto no es un derecho de opción, sino es el ejercicio de un derecho que el contribuyente puede ejercer en el seno de cualquier procedimiento de aplicación del tributo, con el límite de la prescripción. Entonces, nosotros en esto no, al menos en mi ayuntamiento, no lo entendemos como un derecho de opción. Sí que es verdad que es discutible. Yo he leído las últimas, pues habremos leído las últimas sentencias del Tribunal Supremo con respecto al derecho de opción, y bueno, no regularlo en la norma. Yo es que sinceramente, todo lo que está en la norma nos da garantía. Es decir, cuando hay una disyuntiva, una discrepancia, y en el ámbito tributario hay mucho, si se puede dejar claro, negro sobre blanco, pues esto es un derecho de opción o no, pues que lo diga la norma, y a partir de ahí tenemos más garantía. Pero desde luego nosotros lo entendemos como un derecho del contribuyente. Pues muchas gracias, y hasta aquí esta primera mesa y segunda, y pasamos ya a la última.